Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver en el canal la tercera parte que cierra esta serie que le hemos dedicado a la configuración y manejo de las locomotoras americanas, y la cerramos con las potentes locomotoras de General Electric. ¡Comenzamos! Recuerda que puedes jugar a Train Sim World 4 con tu propio controlador de simulación de trenes fabricado por ti mismo. Te dejo el enlace de cómo hacerlo en la descripción del vídeo. Bien, pues nos encontramos en la curva de la Herradura para enseñaros la configuración y funcionamiento de esta locomotora de General Electric, la ES44AC. Vamos a completar este escenario que se llama Toque la bocina para la cámara, y en donde ya nos están indicando que el tren ya está formado, que lo tenemos todo dispuesto para salir, pero nada más lejos de la realidad. Dovetail no se entera o no se quiere enterar y nos ha dejado estas locomotoras a medias de configurar, por lo que nosotros vamos a hacerlo correctamente. La configuración es básicamente la misma que en las locomotoras anteriores que ya hemos visto, salvo por 3 o 4 puntos que vamos a ver a continuación. Tenemos 4 locomotoras adelante y 2 atrás, con 60 vagones, 1230 metros de longitud y 7000 toneladas de peso. Lo primero que vamos a hacer es levantarnos de nuestro asiento y, como siempre, irnos hasta el final a configurar las locomotoras traseras. Ya veis que me estoy jugando la vida solo por traeros los mejores tutoriales de Train Sim World de todo YouTube. Es por ello por lo que debéis de darle un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Ya estamos llegando y vamos a configurar esta primera locomotora como líder. Si no habéis visto los primeros vídeos de la serie, os aconsejo que los veáis para poder comprender lo que vamos a realizar ahora. Nos sentamos en el asiento y vamos a revisarlo todo. Los interruptores de siempre ya se encuentran conectados, pero en estas locomotoras líder tendremos que dejar conectado también este otro interruptor que conecta el freno dinámico del tren. Para las válvulas de control de los frenos, iremos a estas pantallas y pulsaremos Air Brake, y en este caso lo tenemos que dejar tal cual está, en Lead Cut Out. Introducimos la palanca del inversor, los frenos como siempre, extracción y desconectado para el freno automático y aflojado para el freno independiente. Nos vamos al panel trasero, dejaremos la radio conectada para que se comunique con la líder de la parte delantera. Este interruptor de potencia distribuida lo tendremos que dejar también conectado en las locomotoras líder, ya que estas máquinas de General Electric disponen de esa tecnología que mejora el rendimiento de las locomotoras. La potencia distribuida es un sistema que controla las locomotoras de forma remota utilizando un sistema de radiofrecuencia conocido como telemetría.
Esta tecnología permite que el peso de la composición pueda ser repartido entre las locomotoras ubicadas al medio o al final del tren. Y ahora vamos a explicar el control de luces de testero, que en estas locomotoras es lo que más cambia referente a las otras que ya hemos visto. Tal y como están situadas las locomotoras ahora, lo que tenemos que indicarle al control es la parte que tiene libre de locomotoras. Esta sería la parte libre de adelante y esta sería la parte libre de atrás. Y sabiendo lo que sabemos referente a los capós de las locomotoras, esta máquina la tendríamos que configurar como capó corto por delante y esta otra como capó corto por detrás. Por lo tanto, esta primera líder la vamos a configurar como capó corto por delante. Ya veis que Dovetail nos las da mal configuradas en este aspecto. Con esto ya estaría configurada esta locomotora y nos vamos a configurar la esclava. Interruptores desconectados y freno dinámico también desconectado. El control de los frenos en Trail Cut Out. Dejamos sin introducir la palanca del inversor en las esclavas, los frenos como siempre, la radio apagada, la potencia distribuida desconectada en las esclavas y el control de luces de testero en capó corto por detrás. Ya tenemos estas dos locomotoras configuradas como una sola y nos vamos a las de cabeza. Mientras regresamos, vamos a ver la configuración de esta otra locomotora de General Electric, la AC4400, que podéis encontrar en St. Patch Grade o en Cane Creek. Solo vamos a configurar una locomotora que configuraremos como líder de cabeza porque es prácticamente lo mismo que la que estamos viendo, pero los mandos se encuentran en diferente posición. Lo primero, como siempre, será conectar estos tres interruptores. Conectamos marcha del motor, campo generador, control y freno dinámico. Ahora nos iremos a la pantalla principal para configurar las válvulas de control de frenado. Pulsaremos Air Brake y seleccionamos Lead Cut In. Salvamos los cambios y salimos del menú. Como bien sabéis, los frenos en las esclavas los dejaremos como extracción y desconectado para el freno automático y en aflojado para el freno independiente. Pero como hemos dicho, vamos a configurar una líder de cabeza, por lo que para ir ganando tiempo, vamos a colocar los frenos en aplicación máxima para el freno independiente y en aflojado para el freno automático. Nos vamos al panel trasero, conectamos la radio, conectamos potencia distribuida y el control de las luces de testero lo pondremos en capó corto por delante. Y con esto ya tendríamos configurada la locomotora como líder de cabeza. Ya estamos llegando. Y lo primero será configurar esta primera esclava. Interruptores desconectados. Freno dinámico desconectado. El control de los frenos en Trail Cut Out.
los frenos como siempre, la radio apagada, la potencia distribuida desconectada y el control de luces de testero en capo corto por detrás. Pasamos a la siguiente. Interruptores desconectados, freno dinámico desconectado, el control de los frenos en trail cut out, los frenos como siempre, la radio apagada, la potencia distribuida desconectada y el control de luces de testero, esta vez sí, en unidad sencilla o unidad intermedia. Pasamos a la siguiente. Ya veis que yo siempre me subo por detrás, pero esto es una manía mía. Vosotros podéis subir por donde os parezca. Interruptores desconectados, freno dinámico desconectado, el control de los frenos en trail cut out, los frenos como siempre, la radio apagada, la potencia distribuida desconectada y el control de luces de testero en unidad sencilla o unidad intermedia. Ya veis que siempre hay que rectificar algo en todas las locomotoras y vamos a configurar ya la líder de cabeza. Interruptores conectados, freno dinámico conectado, el control de los frenos en lead cut in, introducimos la palanca del inversor, los frenos de momento los dejamos tal cual están, la radio encendida para que tenga comunicación con la líder de la parte trasera, la potencia distribuida conectada y el control de luces de testero en capo corto por delante. Y con esto ahora sí, ya tenemos nuestro tren correctamente configurado. Lo siguiente será conectar la radio, que la tenemos aquí. Tendremos que pulsar este botón y ahora ya podríamos realizar la prueba de la radio. Funciona correctamente. Activamos el sistema de seguridad de hombre muerto. Luces de testero en gran intensidad. Luces traseras en tenue. Y vamos a ver nuestro sistema de frenos, donde comprobamos que el freno independiente ya se encuentra en aplicación máxima y el freno automático aflojado, con lo que vamos a ganar mucho tiempo en llenar de aire la tubería de freno. Comprobamos los datos que nos muestra la pantalla y comprobamos que la reserva y tubería de freno ya se encuentran igualadas sus presiones a 89 psi y que también el rear se encuentra por encima de 80 psi. Por lo que los frenos se encuentran totalmente aflojados y podemos salir sin problemas. Es un buen truco que antes de irnos a configurar las locomotoras traseras, dejéis los frenos en esta posición para que se vayan llenando de aire la tubería de freno
mientras estamos configurando las otras locomotoras. De esta manera ganaremos tiempo en el arranque. Ya tenemos todo preparado para la marcha, por lo tanto, 2 bocinazos largos. Inversor hacia adelante. Al momento de salir es preferible tratar de hacerlo en las muescas 2 o 3 del regulador. Siempre hay que tratar de hacerlo con la menor cantidad posible de muescas. Hoy tenemos una ligera rampa en la salida, con lo que vamos a colocar 3 muescas en el regulador. Y cuando vemos que ganamos esfuerzo de tracción, vamos a ir soltando poco a poco el freno independiente. Ya estamos saliendo sin problema ninguno y a una buena marcha. Una vez más se demuestra que configurando correctamente las locomotoras no hay ningún problema en la salida. Y hoy vamos a aprovechar el vídeo para explicaros cómo utilizar el regulador como un auténtico profesional. Ya os he explicado la importancia que tiene aprovechar bien cada punto del regulador y tratar de llevarlo con la menor cantidad de muescas posible. El HUD nos va a indicar en cada momento cuándo debemos subirlo para llevar el régimen correcto. Tendremos que mirar la relación existente entre la velocidad y el esfuerzo de tracción. Cuando el esfuerzo de tracción vaya disminuyendo, significará que vamos ganando velocidad, y si vemos que el esfuerzo de tracción aumenta, nos indicará que estamos bajando de velocidad y debemos subir el regulador. Es posible que ocurra una cosa antes que la otra y vamos a subir el regulador con lo primero que ocurra, tanto si baja de velocidad como si sube el esfuerzo de tracción. De momento no varían los valores, lo que quiere decir que mantenemos la velocidad. No será necesario subir el regulador para ir ganando velocidad porque no tenemos prisa ninguna. Reconocemos el hombre muerto. Y vamos viendo cómo está bajando la velocidad, con lo que es el momento de aplicar otro punto de regulador. Inmediatamente subirá el esfuerzo de tracción, es normal hasta que se asiente, y continuaremos con la marcha. Vemos cómo sigue bajando el esfuerzo de tracción, lo que significa que vamos subiendo de velocidad. Estos valores, obviamente, dependen mucho del trazado de la vía, por lo que tendremos que ir vigilándolo.
Continuamos con la marcha que llevamos hasta el momento, sin llevar prisa alguna. Tenéis que ser consecuentes con el tren que llevamos y tener paciencia. Bien, volvemos a tener una reducción en la velocidad, con lo que vamos a subir otro punto del regulador. Acabamos de ver cómo ha subido un punto el esfuerzo de tracción, por lo que siguiendo las indicaciones que os voy dando, tendremos que subir otro punto el regulador. Y esta sería la manera correcta de ir actuando con el regulador en nuestro tren. Volviendo al escenario, nos quedan algunas millas para pasar por delante de la curva de la herradura, donde nos esperan aficionados al mundo del ferrocarril. Vamos a llegar tardísimo a nuestra cita con los aficionados al ferrocarril, pero la culpa la ha tenido Dovetail por dejarnos las locomotoras sin configurar correctamente. Desconozco el motivo por el cual Dovetail no explica el funcionamiento de las locomotoras de una manera adecuada, no realiza tutoriales avanzados dentro del juego y no termina de hacer correctamente las cosas, entre otras como sacar DLC sin acabar o tener en el juego editores de pésima calidad. Pero bueno, casi mejor así, ya que si hiciesen todo perfecto, a mí se me terminaría el trabajo, ya que no habría necesidad de traer estos tutoriales. Estos tutoriales que entiendo os están ayudando mucho en la conducción de estas locomotoras, y que hoy cerramos la serie que hemos tenido de 3 capítulos, en donde hemos visto la SD40, la SD70 ACE, ahora estamos con la ES44AC, y hemos visto un poco por encima la AC4400CW,
en donde habéis podido comprobar que cada una de ellas tiene una configuración diferente. Tengo que dar las gracias una vez más a mi suscriptor Felipe Lipe, que es quien me ha ayudado a realizar estos vídeos, ya que sin él esta serie tutorial no habría sido posible. Todo ha sido en pos de poder llegar a más gente y demostrar que el mundo del simulador ferroviario no es lo que parece. Estos simuladores tienen fama de aburridos y complicados y nada más lejos de la realidad. La complicidad de, por ejemplo, estas locomotoras se terminaría con gente que hiciera tutoriales parecidos a los que yo ofrezco, o que Dovetail le diese la gana de hacer las cosas correctamente. Los usuarios que dicen que es aburrido es porque obviamente desconocen el funcionamiento de los trenes, no se han metido en un escenario alemán con una Vectron y todos los sistemas de seguridad activados, donde no puedes dejar de prestar atención ni tan siquiera un minuto. Obviamente Train Sim World 4 no es Elden Ring, se trata de un simulador y hay que verlo tal cual es, como puedan ser Euro Truck Simulator o Flight Simulator. Es cierto que a este simulador le faltan muchas cosas para mejorar, como por ejemplo las utilidades que tiene, que son patéticas, una mejora en la calidad de los escenarios, donde se podría dar más interactividad al entorno, y por ejemplo un modo carrera o historia, donde tuviésemos que realizar ciertas tareas como maquinista, o incluso crear nuestra propia empresa ferroviaria. Parece ser que a Dovetail le es suficiente con sacar DLCs cada cierto tiempo a 36 pavos. Cascáis. Volviendo al escenario, nos queda muy poco para pasar por delante de la curva de la Herradura, donde nos esperan ya desde hace tiempo aficionados al mundo del ferrocarril para ver pasar nuestro tren. Convertida en destino turístico, ya que por su peculiar forma, desde el mirador se puede ver a la vez tanto la cabeza del tren como la cola. En 1979 se completó un parque de observación junto a la vía para poder atender a la alta demanda de turistas interesados por visitar el lugar. A principios de la década de los 90 se construyó un centro de visitantes y un estacionamiento en la base de las vías, atrayendo a centenares de visitas diarias que disfrutan del espectacular paisaje y de las vistas panorámicas de las montañas. En la actualidad, más de 50 trenes de pasajeros y de carga viajan a través de la curva de la Herradura todos los días. Al llegar el tren a la curva, este lo anuncian a través de la megafonía para alertar a los viajeros que disfruten de su paso. Os dejo con bellas imágenes de esta librea de Norfolk, que para mí es la más bonita en este tipo de locomotoras americanas.
Y nada más. Solo me queda pediros una vez más que le deis un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto, amigos de los trenes.